Avanzamos también a otras informaciones. Tras los cuestionamientos de alcaldes a los servicios locales de educación, los SLEP, por los resultados de la PAES 2026, el gobierno defiende su gestión y advierte que sería un tremendo error desmantelar el sistema. Vamos a conversar sobre este tema aquí en Noticias 24. Nos conectamos ya de inmediato con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Claro, ahí sí lo escuchamos, ministro. Teníamos ahí un problema con su audio, ahora sí lo escuchamos. Ministro, bienvenido nuevamente. Ahora sí lo escuchamos. Marco? Sí, ahora sí. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Canal 24 Horas. Hemos conversado varias veces aquí en Noticias 24 y quiero partir con este tema que nos convoca hoy, que son los resultados de la PAES y las recientes críticas también por parte de la Asociación Chilena de Municipalidades. Lo que denuncian ellos, lo que acusan es que se invierte 4 veces más por estudiante en los servicios locales de educación pública respecto a los establecimientos administrados por las municipalidades y que esto no se traduce en buenos resultados en la PAES. ¿Cómo toma estas críticas? Bueno, yo creo que son imprecisas, por decirlo de una forma sutil, en varios sentidos. Primero, los servicios locales no están instalados en todo el país. Recién el 1 de enero llegamos a la mitad. Los servicios locales que llevan más años son recién 11 los que se instalaron en la primera etapa, entre el 2018 y el 2021. La siguiente corte de servicios locales que hemos ido traspasando llevan 2 años recién en funcionamiento. Que de hecho ocurre cuando yo llego como ministro, el 1 de enero del 2024, el primer grupo y luego de 4 servicios. Por lo tanto, no han tenido el tiempo para poder evaluar un impacto respecto a los resultados de la PAES. Eso quiero ser súper enfático porque efectivamente no da cuenta de ello la realidad. Los datos simplemente no hablan de aquello. Incluso uno puede mirar en ese grupo pequeño de servicios locales que inició servicios muchos años antes, o sea, un poco más atrás, en el tiempo, como Yanquihue, como Huasco, uno sí puede observar que ha tenido un mejoramiento significativo. Lo que uno sí puede evaluar son aquellos impactos que han tenido en los primeros años de la trayectoria educativa de los estudiantes que han tenido a su haber, es decir, aquellos estudiantes que han iniciado su labor o su función estudiantil, su experiencia estudiantil, en el servicio local ya administrando las escuelas y efectivamente lo que hemos visto recientemente en los resultados del CIMSE consecutivamente en los últimos 2 o 3 años es que hay un aumento que va más rápido que la curva de crecimiento tendencial de los resultados de aprendizaje. Es decir, mientras todo el sistema crece en un determinado ritmo, los servicios locales están creciendo más rápido. Ahora, importante también es señalar que los servicios locales están en territorios, se han instalado en territorios donde la situación socioeconómica de la familia, donde los niveles de vulnerabilidad y los porcentajes de concentración de estudiantes vulnerables en las escuelas es mucho mayor que la del resto del sistema. Y también hemos hecho la opción, de hecho fue parte de la estrategia que utilizamos nosotros como Ministerio de Educación en los últimos 2 o 3 años, de traspasar servicios locales en aquellos territorios donde hay más complejidad en la gestión y administración. El caso de, por ejemplo, Chiloé, donde tuvimos que traspasar con urgencia ese servicio, adelantar el traspaso porque simplemente esos 10 comunas del territorio están quebradas, con una situación en Ancud donde la interrupción de clases ya se llevaba por muchos años. De hecho, hay acumulación de deuda previsional en ese lugar por más de 8 años. Hubo otros ejemplos que podemos visualizar, ¿no? Valparaíso con una deuda de más de 3.000 millones, con una situación de infraestructura muy deteriorada de su escuela, entre otros. Entonces, es parte de lo que nosotros tuvimos como discusión hace un año atrás en la comisión investigadora que se realizó por parte de la Cámara de Diputados, donde efectivamente mostramos cómo el foco de la instalación de los servicios locales en esta etapa ha sido instalarse en los lugares más complejos. Por lo tanto, también parte de lo que conversábamos con la oposición actual, que en un par de meses más va a ser el oficialismo, era tener ojo con pedirle a los servicios locales efectos demostrativos porque se están haciendo cargo hoy día de una crisis, que es la crisis del sistema municipal. Entonces, en ese plano yo creo que no es preciso, no es correcto. Y por otro lado, el tema de financiamiento, bueno, evidentemente cuando los municipios no están pagando sueldos, cuando están con muchas dificultades para cubrir las necesidades del sistema y el Estado obviamente tiene que pagar lo que corresponde pagar, no puede tener deuda, el Estado simplemente no se puede dar ese lujo, legalmente hablando. Evidentemente surgen estas críticas, pero la verdad es que muchos municipios hoy día inyectan una cantidad relevante de recursos para poder solventar la diferencia entre los ingresos por subvención y lo que efectivamente cuesta sostener el sistema. Por lo tanto, yo creo que es una crítica que carece de una aproximación técnica y de conocimiento genuino del sistema.
Claro, parte entonces de cómo funcionan también los servicios locales de educación y cómo se han ido implementando, también traspasando finalmente la administración de los establecimientos desde los municipios hasta estos nuevos servicios locales, que ha sido también paulatino, lo hemos conocido también. Pero de todas formas persiste esta crítica de la inyección de recursos, porque lo que acusan desde la Asociación Chilena de Municipalidades es que, claro, se invierte 4 veces más en servicios locales de educación respecto a los municipios y que aquí finalmente no hay un resultado. Claro, usted nos mencionaba, ministro, que hay muchos que están implementados muy recientemente, quizás es muy pronto para ver algún resultado, alguna mejora quizás en los resultados, pero de todas formas hay una diferencia que es evidente y hay unos resultados que al menos hasta el momento no se están llegando. Pero Marco, mira, este tema es de sentido común. Si un estudiante que se enfrenta a la prueba de admisión a la educación superior ha tenido 12 años de escolaridad, eso es lo que ocurre entre primero básico y cuarto medio, ¿cierto? 12 años de escolaridad. Y un servicio local se implementó hace 2 años. Evidentemente ese estudiante, su trayectoria educativa ha ocurrido esencialmente en la administración municipal, no en la administración del servicio local. Entonces, la pregunta es cómo uno podría trasladarle al servicio local la responsabilidad de ese resultado cuando lleva tan poco tiempo de implementación. Otra cosa es lo que uno puede observar respecto a los primeros servicios locales, no los de la primera corte, los 11 que se instalaron en el periodo del presidente Sebastián Piñera, donde uno puede observar efectivamente en lugares como Yanquihue u otros mejoras, ¿no? Pero los últimos servicios locales que llevan 1 o 2 años, evidentemente uno no le podría exigir ni tampoco trasladar los resultados, la responsabilidad de los resultados a ella. Al revés. Cuando uno mira lo que sí está hecho para medir la calidad de la educación, que no es la PAES, porque la PAES es una prueba de admisión a la educación superior, lo que uno sí observa es que en el CIMSE los servicios locales están teniendo un avance consistente más rápido, creciendo más rápido que el resto del sistema, reteniendo más a los estudiantes en el sistema, logrando revincular más estudiantes que han abandonado el sistema, es decir, en todos los indicadores están mejorando a un ritmo más acelerado que el resto del sistema. Ahora, todavía sus resultados son bajos porque efectivamente, como te explicaba recién, la instalación de los servicios locales ha ocurrido en territorios que son aquellos que tienen más problemas, aquellos lugares donde los municipios no estaban pagando sueldo, aquellos lugares donde llevábamos mucho tiempo de interrupción educativa, aquellos lugares donde la infraestructura está muy deteriorada. Ha sido el foco en los cuales se ha instalado en esta última etapa la estrategia para abordar justamente la crisis de administración municipal que ha acrecentado entre el 2016 y el 2022. Si en el 2016 el 13% de los municipios tenía una situación crítica en términos financieros, es decir, el 85% o más de los ingresos se estaban destinando exclusivamente a pagar salario, en 2022 esa cifra se empinaba por cerca del 60%. Por lo tanto, efectivamente lo que hemos visto es un deterioro paulatino de la situación del sistema. Ahora, luego no es preciso que los servicios locales administren 4 veces más recursos que los municipios ni nada por el estilo. Es decir, acá hay fondos que son los mismos que se entregan a todo el sistema. Los servicios locales administran las mismas subvenciones que administra el resto del sistema. Les llega la subvención por asistencia promedio de los estudiantes, la ley CEP, el PIE. Son exactamente los mismos recursos que reciben todas las escuelas subvencionadas por el Estado a nivel nacional, públicas y privadas. Lo que hay son recursos para la administración central, es decir, la parte administrativa del servicio, que los municipios también tienen en las corporaciones, en los DAEM. Y por otro lado, es el reemplazo de recursos que los municipios inyectan como aporte municipal y que ahora el Estado lo está inyectando porque obviamente ese delta es requerido. Y por otro lado, hay situaciones bien excepcionales, como por ejemplo el caso de Magallanes, ¿no? El servicio local de Magallanes que agrupa a las comunas de ese lugar, donde solo 2 comunas de ellas, ¿no? Natales y Punta Arenas, generaron un déficit de financiamiento que se empina por sobre los 25.000 millones de pesos al año. Y eso hay que pagarlo. O sea, ese déficit que los municipios generaban deuda previsional y requerían recursos adicionales del Ministerio de Educación para solventar, hoy día se tienen que inyectar porque está asociado principalmente a negociaciones colectivas que se hicieron en algún minuto con los asistentes de la educación y que tienen salarios altos, que tienen muchos beneficios, que tienen costos y que por ley no se le pueden quitar porque hay un derecho adquirido al respecto, ¿no? Por lo tanto, es importante ser muy preciso en esto porque hay causales que son las que han generado la crisis en el municipio y que muchas veces arrastran y heredan los servicios locales y, como te decía, el Estado no puede tener deuda, el Estado debe pagar sus deudas. Claro, hay que recordar también que los servicios locales de educación se están implementando, están todavía en proceso de implementación, van ya en un 50%, tal como lo mencionaba usted. Recién pasamos la mitad. Claro. Ahora, para ir cerrando ya el tema de los SLEP, pasar también a otras temáticas que nos convocan durante esta jornada.
Hubo una crítica también del alcalde Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, que quizás no es tan específica, es un poco más amplia, más quizás hacia cómo opera el sistema, y que la voy a leer aquí textual para no equivocarme. Dice que el problema de la educación pública en Chile no es de recursos, sino que es de gestión. ¿Cómo toma esta crítica, esta visión por parte del presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades? Sí, yo tengo una coincidencia en un porcentaje importante a esa aproximación. Creo que no es solo un problema de gestión, pero importante es el problema de gestión. De hecho, por eso es que estamos haciendo una transición a un nuevo modelo de gestión educativa que se concentra específicamente en la tarea de educar, ¿no? Yo quiero recordar que hay casos muy importantes, porque siempre se ponen los casos donde han habido crisis, pero tenemos, por ejemplo, el caso de Andalien Sur, que agrupa al territorio donde está la comuna de Concepción, entre otras, que ha hecho una tremenda inversión. Solo este año invirtió más de 14.000 millones en infraestructura. Está recuperando matrícula a niveles importantes, ¿no? O el caso de Gabriela Mistral, que ha tenido importantes avances en materia de aprendizaje, Huasco, Yanquihue. Entonces, cuando la dedicación exclusiva de quien administra es la tarea educativa y no otra, eso es parte de los fundamentos de esta ley y de los diagnósticos académicos, técnicos, que se hicieron en el año 2015, 16, 17, para arribar a la ley de nueva educación pública. Efectivamente nos indican que es importante que quien gestione esté dedicado exclusivamente al giro único, que es el giro de educar, y no estar preocupado de si sacamos la basura, de si las luminarias están prendidas, de si las calles tienen hoyos, de si las veredas están en condiciones, porque yo lo digo como ex subdere, yo tengo un profundo respeto a la labor de los municipios, creo que son tremendamente importantes, vengo del mundo municipal, pero al mismo tiempo creo que el municipio debe hacerse cargo de muchos temas y la educación requiere una mirada específica, técnica, principalmente técnica, y que no esté sujeta a los vaivenes de los ciclos electorales. Muchas veces nos dicen, ayer yo hablaba con el alcalde Sichel, tuvimos una reunión acá en el ministerio, donde él me decía, bueno, yo asumo acá, hemos continuado lo que se había hecho en la administración anterior, estamos mejorando algunas otras cosas, tenemos buenos resultados en 5 escuelas, me gustaría quedarme con esas 5 escuelas. Bueno, eso es una decisión que va a tener que tomar el legislador eventualmente si se llega a avanzar en eso. Pero ¿qué es lo importante en esto? Que veo a un alcalde con la voluntad y la disposición y los recursos, en una municipalidad que tiene recursos, de hacer una apuesta por la educación. Pero si el día de mañana hay un alcalde que llega a ese rol y tiene otras prioridades, la educación no puede quedar a la saga porque efectivamente las autoridades de turno cambian sus prioridades. En ese sentido, entonces, que se requiere mejorar la administración, y en ese sentido estoy muy de acuerdo con lo que nos ha señalado el alcalde Alessandri. Ahora, ministro, volvamos a hablar de la prueba de acceso a la educación superior. La PAES arrojó resultados ya durante esta semana. Tuvimos el ranking de la PAES y que, por una parte, mantiene la tendencia en que finalmente los recursos son los que van incidiendo principalmente en los resultados finales que se obtienen en una prueba de este tipo, una prueba estandarizada de este tipo. Pero también hay otra brecha que asoma y que viene persistiendo también desde hace mucho tiempo, que es la brecha territorial, la supremacía, por llamarlo de alguna forma, de la región metropolitana sobre el resto de las regiones del país. ¿De la región metropolitana? Claro, de la región metropolitana, y que copan todos los rankings y no deja espacio también para el resto de las regiones del país. ¿Qué ocurre ahí? ¿Por qué se genera esta brecha? ¿Y cómo se puede ir abordando también, considerando que es algo que ya se arrastra, no es de ahora, sino que es de hace harto tiempo también? Bueno, si la premisa que hay en el fondo de esta conversación es que el capital cultural o la condición socioeconómica de la familia es muy determinante para los resultados, naturalmente la región metropolitana va a concentrar una buena parte de esos buenos resultados, porque acá se concentra una parte significativa de la población, porque acá se concentra una parte significativa también de los recursos de nuestro Producto Interno Bruto, de los mejores empleos, de los empleos que ganan mucho más recursos. Los colegios particulares que hay en la región metropolitana son muchos más que los que hay proporcionalmente en otros territorios, por lo tanto no es sorprendente, ¿ya? Y es lamentable, por supuesto, pero no es sorprendente. Lo que obviamente implica que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo descentralizador desde el punto de vista de la educación. Hace un par de meses atrás tuvimos una discusión grande sobre, por ejemplo, los requisitos de acceso a pedagogía. ¿Te acuerdas que había un gran debate sobre cuál era el puntaje mínimo para ingresar a estudiar pedagogía y si era prudente disminuirlo o no? Lo que nosotros decíamos es que los puntajes tenían que tener condición de observación de la realidad territorial. ¿Por qué? Porque efectivamente los puntajes con los que un estudiante ingresa a estudiar pedagogía en el norte son muy distintos a los que tienen para ingresar a estudiar pedagogía en la región metropolitana. Solo la región metropolitana, por ejemplo, tiene toda la oferta de carreras educativas, de carreras de pedagogía. Y quiero solo detenerme ahí, ni hablar de medicina, de la ingeniería, de derecho u otras carreras, ¿no?
efectivamente es un tema que tiene que pensarse desde la política de descentralización y excede, por supuesto, la labor solo del Ministerio. El Ministerio tiene un papel, pero esto implica dar una discusión mucho más grande sobre hacia dónde queremos seguir transitando en materia de descentralización, y esto implica conversar con los gobiernos regionales, involucrar a la Subdere y al Ministerio del Interior, tener a la vista también qué es lo que está pasando con las instituciones de educación superior, cómo se están comportando a nivel nacional estas instituciones, entre otras cosas. Claro, ministro, ahora quiero llevarlo también a las críticas que pronunció durante la jornada de este jueves el presidente electo, José Antonio Kast, respecto al sistema educativo. Tuvo podríamos dividir su crítica en dos ámbitos. Por una parte, a los establecimientos emblemáticos, dijo que perdimos el Instituto Nacional, Carmela Carvajal y otros históricos o emblemáticos, y por otra parte también habla de un desastre. Comencemos hablando de los establecimientos históricos, los más emblemáticos. ¿Cómo toma esa crítica hacia ese aspecto? O sea, a ver, yo creo que lo primero es evidente que los emblemáticos atraviesan por una crisis. Tanto es así que durante el año 2025 nosotros empezamos a implementar un plan de fortalecimiento de los liceos emblemáticos con recursos disponibles para capacitación docente, capacitación de equipos directivos, trabajo en materia de convivencia, entre otras líneas que venían asociadas a esta línea programática. Es una inversión de más de 600 millones de pesos focalizado en liceos emblemáticos. Segundo, yo diría que el problema que atraviesan históricamente, y cuando digo históricamente me refiero a lo menos lo que ha pasado en las últimas 2 décadas en los liceos emblemáticos, es que ha habido un problema para gestionar la conflictividad y particularmente los hechos de violencia extrema que se han desarrollado en esos lugares. No estoy hablando con esto de los problemas de convivencia que ocurren en todos los establecimientos educativos del país. Estoy hablando específicamente de los hechos de violencia, sobre todo las de mayor connotación. Y nosotros hemos visto, digamos, este último año cómo esto ha tenido una intensificación, y que muchas veces uno ni siquiera sabe por qué están saliendo y por qué están tirando bombas Molotov. Por supuesto no hay ninguna razón para hacerlo, pero ni siquiera hay algo que exprese qué es lo que están manifestando, ¿no? Es simplemente casi un ejercicio rutinario, medio ya tradicional a esta altura de hacer este ejercicio. Y eso es un problema que obviamente implica que muchas familias, sobre todo aquellas familias que optaban por el liceo emblemático, hijos de exalumnos, de profesionales, mucha capa media, que ha decidido dejar de llevar a sus hijos a esos lugares. Efectivamente, eso representa parte importante de la problemática asociada a los liceos emblemáticos y el deterioro. Sin embargo, uno puede observar que los liceos emblemáticos siguen produciendo una alta cantidad de estudiantes con puntajes máximos. El año pasado, me acuerdo perfectamente, esto fue bien significativo, un colegio de Chiguayante particular pagado fue el que quedó número 1 en el ranking. ¿Tú sabes cuántos estudiantes rindieron la prueba? 12. El Nacional está sacando promedio anualmente cerca de 500 estudiantes de cuarto medio y está produciendo casi 10 veces esa cantidad de puntajes máximos. Pero claro, son 90, 100 puntajes máximos dentro de 500, evidentemente en el ranking aparecen muy atrás. Entonces, creo que es importante mirar los fenómenos en su completitud, atender de verdad el problema que tenemos más en el fondo, y el problema de fondo, creo yo, es la gestión de la violencia más extrema, esta violencia que genera dispersión, que genera una conducta centrífuga respecto a quienes quieren acceder al establecimiento educacional en particular, y me refiero al INBA, me refiero al Nacional, al Carmela, bueno, todo el núcleo histórico de establecimientos que históricamente han producido altos resultados educativos y que han permitido mucha movilidad social y que han formado una élite de nuestro país. Y esperamos recuperar eso. De hecho, en esa misma dirección, nosotros hicimos una mesa técnica transversal con técnicos de todos los sectores políticos para ver modificaciones al sistema de admisión escolar. Llegamos a acuerdo, presentamos indicaciones, discutimos estas indicaciones, llegamos nuevamente a acuerdo en el Senado. Sin embargo, la oposición detuvo la tramitación de ese proyecto de ley. La detuvo, habiendo construido acuerdo. Entonces yo me hago la pregunta de si efectivamente lo que queremos es mejorar el sistema, hacerlo viable, construir un núcleo de establecimientos de excelencia, o más bien es tener la herramienta de pelear contra el sistema de admisión escolar. Yo espero que sea lo primero la voluntad que prime, a pesar de que ya a esta altura evidentemente ese proyecto de ley no se legisló, a pesar de que yo creo que llegamos a un muy buen acuerdo en ese proyecto de ley, que incluye incluso, entre otras personas, a quien aparece en la prensa como una futura ministra de Educación, que es María Paz Arzola, que estuvo en la mesa técnica de trabajo en aquella ocasión y que nosotros convocamos como ministerio a ser parte de esa discusión y de ese esfuerzo. Así que espero que esa herencia que vamos a dejar ahí de diseño técnico de una reforma a la ley de inclusión y particularmente al sistema de admisión escolar pueda ser recogido por el nuevo gobierno y continúe con ese debate.
Claro, considerando que ya pero queda, sobre esos términos, queda evidentemente. prácticamente nada de este año legislativo. Bien, ministro de Educación, Nicolás Cataldo, muchas gracias por esta No, y conversación. evidentemente no ha habido voluntad de discutir eso con nosotros. Sí, Marco, un gusto. Hay que ver ahí, aunar las voluntades ahí en el Parlamento, finalmente es donde se van a terminar conversando ahí los temas. Ministro de Educación, Nicolás Cataldo, muchas gracias por esta conversación con Noticias 24 aquí en Canal 24 Horas. Que esté bien. Un gusto. Igualmente.